etapas nuestra inteligencia. Entonces vamos a ver acá algunos conceptos básicos sobre esta teoría, ¿no?, del desarrollo de la inteligencia. Y las etapas del desarrollo de la inteligencia son cuatro, y hoy solamente se va a ver una, ¿no?, que es la primera etapa, sensorio-motriz, sensorio-motor. ¿Ya? Entonces, si ven acá, ustedes están simbolizando a un anciano, ¿no?, que está cargando a un pequeño niño, un pequeño infante. Podría estar representando a este personaje, ¿no?, Jean Piaget, ¿no?, que leen ustedes en este libro que dice Seis estudios de psicología, ¿no?, y que es uno de los libros más populares o más conocidos en nuestro medio, ¿no?, sobre el desarrollo de la inteligencia de este autor llamado Jean Piaget, ¿no? Entonces vamos a hacer una introducción general a este autor. Vamos a ver en todo caso cuáles son los objetivos. Eh, claro, el objetivo principal es identificar los conceptos vinculados al desarrollo de la inteligencia, ¿no?, o desarrollo del pensamiento o desarrollo cognitivo. Se puede entender de esa forma, ¿no? En forma más amplia se habla del desarrollo de la inteligencia, ¿no? Entonces, si vemos, entonces, ese es el concepto, ¿ya? Con esto no quiere decir, entonces, que para nosotros o para la psicología la inteligencia se desarrolle y uno, por ejemplo, no tenga un CI de 70 y se desarrolle a un CI de 120, y si yo sigo practicando, mi CI se va a desarrollar a 130. Eso no quiere decir, ¿no? No quiere decir que la inteligencia se va a desarrollar aumentando sus niveles de capacidad progresivamente, ¿no? Sino lo que quiere decir este concepto de desarrollo de la inteligencia es cómo las personas se adaptan al mundo, ¿no? Y esa adaptación implica justamente la inteligencia. Y esa adaptación implica que en nuestro conocimiento se van a desarrollar algunos conceptos, algunas ideas que van a ser cada vez más complejas, ¿no? Entonces, el desarrollo de la inteligencia debe entenderse de la siguiente manera, ¿no? Cuando teníamos 5 años pensábamos de una manera diferente a cuando teníamos 10 años, y ahora que tenemos 15, 16 años, que son ustedes, piensan de manera distinta, ¿no? Entonces, su pensamiento se ha ido desarrollando, su percepción, sus conocimientos, a eso se refiere el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Por eso acá se puntualiza también desarrollo de la inteligencia o cognitivo, ¿no?, que es la forma como conocemos el mundo, ¿ya? Entonces, al final de la clase, ustedes deben tener ya algunas palabras para poder referirse al desarrollo de la inteligencia según Piaget, algunos conceptos, algunas categorías, ¿no? Digamos, términos, ¿no? Ya propiamente de la jerga o de los hábitos que se utilizan para describir a la inteligencia. También reconocer cuáles son las principales estructuras de los esquemas mentales, ¿no?, presentes en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, al final de la clase también usted tiene que ser capaz, ¿no?, de identificar eh, cuáles son las características del pensamiento, o ya no del pensamiento propiamente dicho, sino de la forma de cómo conocen los pequeños infantes, ¿no? Entonces, le vamos a dar nombre a aquellas cosas que hemos visto habitualmente, ¿no? Vamos a decir, esto que hace mi hermanito, Piaget dice que es así, ¿no? Vamos a asociarlo con algunos conceptos, ¿ya? Entonces vamos a ver acá una breve introducción a quién es Piaget, ¿no? Jean Piaget, ¿no? Se plantea, ¿no?, en su biografía, que él fue un niño muy destacado, ¿no? O sea, se podría decir que fue un niño con cierto nivel de genialidad, ciertas aptitudes, cierta curiosidad, ¿no?, que desde muy temprana edad despertó en él el interés por la ciencia, por la biología, ¿no? Se dice que a los 9 años se interesó por participar, ¿no?, como colaborador, como ayudante en un museo, ¿no? Un museo de especies marinas, ¿no? De un museo que tenía, digamos, básicamente especies marinas, aves, ¿no? O sea, un museo biológico, se podría decir, ¿no?
Y él se interesó por los moluscos, ¿no? Tuvo ese interés, ¿no? Entonces se dice cuenta que a los 9 años él publica un artículo, ¿no? Sobre algunos gorriones albinos, ¿no? O sea, sobre unas aves, ¿no? Que le interesó. Entonces, se imaginan que un pequeño a los 9 años publique un artículo en una revista, supone cierto nivel de interés, ¿no? De curiosidad y de inteligencia. Entonces, ya desde muy temprana edad se marcaba en él el interés por la biología. Por lo tanto, él es biólogo de carrera, ¿no? O sea, estudió biología en la universidad. Si decimos cuál es la profesión de Piaget, fue biología, ¿no? Ya después de haber acabado biología, como es en la época, ¿no? También se estudiaba filosofía como una maestría, un doctorado, ¿no? Para dar mayor categoría a su carrera, ¿no? Su profesión como biólogo. Entonces estudió filosofía, ¿no? Y se interesó justamente en la epistemología, que en filosofía ustedes saben que epistemología hace referencia a la teoría de la ciencia, ¿no? A la teoría del conocimiento, ¿no? Entonces la epistemología se podría identificar con la pregunta, ¿cómo surge el conocimiento? ¿No? O sea, si un filósofo dice, ¿qué es la epistemología? ¿Cómo surge la ciencia? ¿Cómo surge el conocimiento científico? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, Piaget estaba interesado en descubrir cómo surge el pensamiento científico y él tenía una hipótesis, ¿no? Tenía la hipótesis de que así como el pensamiento en un niño se va a desarrollar, él asumía que ocurría lo mismo con la ciencia, ¿no? O sea, un niño cuando ve la Tierra dice la Tierra es plana, ¿no? Porque es lo que ve. Si tú le dices, no, la Tierra es esférica, no, para él la Tierra es plana y nadie le va a hacer cambiar de opinión. Entonces, algo similar ocurrió con el conocimiento de la humanidad, ¿no? Los humanos al principio tenían una visión, se puede decir, incluso hasta em, ilusoria del mundo, ¿no? Una visión a veces hasta que le otorgaba, ¿no? Al mundo ciertas cualidades mágicas, ¿no? Que los ríos son dioses, ¿no? Que el sol es un dios, ¿no? Que que el sol está alegre, está triste. O sea, ese animismo que le daban al mundo implicaba una de las primeras formas como la humanidad comenzó a darle vida, ¿no? A la realidad. Entonces, algo similar ocurre con los niños, dice, ¿no? Entonces, según Piaget, él sí decía, ¿no? Si estudiamos cómo el niño desarrolla su pensamiento, sus conocimientos, vamos a conocer cómo surgió el conocimiento científico. O sea, su interés, en todo caso, era epistemológico, ¿no? Preguntarse cómo surge el conocimiento científico a través de las percepciones de los niños. Pero él cuando comienza a investigar a personas, a niños, ya abandona el campo de la filosofía, o sea, ya no es filosofía. O sea, ningún filósofo va a investigar a personas de manera directa, ¿no? Haciendo observación, entrevista. Cuando hace eso, él ya dejó de ser filósofo y se pasó al lado de la ciencia. Ahora, ¿qué ciencia? Podría ser la ciencia, ¿no? Biológica, ¿no? Porque él es biólogo. Claro, pero también el biólogo no estudia el pensamiento, ¿no? El biólogo estudia las estructuras orgánicas, por lo tanto debería estudiar el cerebro, ¿no? Pero él no estudió el cerebro, estudió lo que pensaban los niños. Entonces se puede decir que él quería hacer filosofía, quería descubrir cómo surge el conocimiento, sin embargo, se pasó al lado de la psicología, ¿no? La psicología como método para estudiar el pensamiento, estaba estudiando el pensamiento. Entonces él, sin querer, hizo psicología, ¿no? Quería hacer biología, pero sin querer hizo filosofía, hizo psicología. Entonces, por ahí surge el interés de Piaget por el conocimiento o la forma como conocen los niños, ¿eh? Entonces, por eso acá se dice, ¿no? Piaget fue un filósofo, biólogo, pedagogo, psicólogo, bueno, se puede decir que él es biólogo de carrera y aportó, ¿no? Aportó a la pedagogía, aportó a la psicología, es suizo, ¿no? De nacimiento, ¿no? No es que él estudió pedagogía, no es que estudió psicología, no es que se tituló de pedagogía o como pedagogo o como psicólogo, no, no vayan a pensar eso, ¿no? Que él estudió biología, su carrera matriz es biología y como
estudios de posgrado en filosofía, y lo demás ya viene en cómo se ha utilizado la teoría de Piaget o cómo él también ha propuesto algunas sugerencias a la pedagogía y a la psicología, ¿no? Ya es, se puede decir, es una consecuencia de sus descubrimientos, ¿ya? Plantea una de las teorías más importantes acerca del desarrollo cognitivo o intelectual durante los primeros años de vida, ¿no? Claro, es una de las teorías que son vigentes en la actualidad, se pueden todavía encontrar aplicaciones, aunque también algunas de sus teorías, algunos de sus conocimientos o descubrimientos han sido ya cuestionados, ¿no? Ya han sido refutados, se puede decir, ¿no? Pero tiene todavía cierto nivel de validez general, ¿no? Su investigación central fue conocida como epistemología genética, ¿no? O sea, si se dan cuenta, el término epistemología es filosofía y genética hace referencia a cómo surge el conocimiento científico, ¿no? Pues a eso hacía la aclaración a ustedes, ¿no? O sea, una pregunta central que siempre quiso descubrir Piaget es cómo surge el conocimiento científico. Esa era su pregunta esencial, ¿no? La epistemología genética estudia el origen, ¿no? Formación, construcción, desarrollo del pensamiento y los procesos cognitivos que aparecen anteriormente útiles en el proceso de adaptación, ¿no? Eh, entonces, para Piaget, el conocimiento en el ser humano surge como una forma de adaptarnos al medio, ¿no? O sea, tiene una concepción funcional, ¿no? Del conocimiento, ¿no? El hecho de que desarrollemos conceptos, pensamientos, ¿no? Percepciones, memoria, tiene una función. La función es adaptarnos mejor al medio, ¿no? Esa es un poco la idea que se vincula con el concepto de inteligencia, ¿no? Básicamente. Tenemos acá la epistemología genética de Piaget, ¿no? Ese es un título muy importante. Piaget, ¿no? Él planteaba entonces que la inteligencia va a tener un desarrollo en función a un mecanismo o mecanismos de adaptación, ¿no? Para Piaget, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia está vinculada con mecanismos de adaptación biológica. Para Piaget, la inteligencia es biológica. Es una continuación de la biología, se podría decir, ¿no? Entonces, para Piaget, el ser humano no solamente se va a adaptar a través de mecanismos biológicos, ¿no? Como es el control de la temperatura, ¿no? El control de repente también de su sed, de su hambre, sino para poder saciar su sed, su hambre, su temperatura, va a tener que hacer uso de su inteligencia. Y con su inteligencia se adapta al mundo. Ese es un poco el término general, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? Conceptos básicos. Piaget suponía que las personas heredan dos tendencias básicas para enfrentar las exigencias del entorno: la adaptación, que integra la asimilación y la acomodación, y la organización, ¿no? La organización sería la parte interna y la adaptación la parte externa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este momento, si tenemos hambre, ¿no? Tenemos que ingeniarnos para conseguir alimento. Entonces, comemos, nos alimentamos, y esos ingredientes, esos alimentos que hemos podido comer, tenemos que asimilarlos, tenemos que acomodarlos a nuestro organismo, ¿no? Pero internamente en el organismo, ese metabolismo de los nutrientes va a permitir que se organice la parte interna de nuestros tejidos, nuestros huesos, ¿no? Para poder aprovechar al máximo lo que hemos logrado ingerir. Entonces, ahí se ve la parte de la organización interna. O sea, dónde va a ir toda la alimentación, tiene que distribuirse, ¿no? A diferentes tejidos, huesos, ¿no? A diferentes partes. Eso es la organización. Pero para que exista esa organización, nosotros requerimos interactuar con el medio. Y al interactuar, hacemos que entre, ¿no? Alimento, sería la asimilación, y hacemos que ese alimento se vaya acomodando, se vaya organizando
dentro de nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver ahí los dos mecanismos. Entonces Piaget hace una analogía de la digestión con la analogía de la información que podemos ir procesando, ¿no? Entonces, así como hacemos que entre a nuestro organismo alimentos, imagínate una manzana que es mordida, es masticada, es asimilada, es acomodada, es organizada dentro de nuestro cuerpo, igual ocurre con la información, ¿verdad? Entonces, cuando un pequeño ve a un perro, está asimilando, está incorporando esa imagen del perro que ve por primera vez, ¿no? Pelo en todo su cuerpo, dos orejas, ¿no? Ladra, ¿no? Amigable el perro, ¿no? Juguetón. Entonces, todas esas características se van incorporando, se van asimilando en su cerebro, pero a la vez también se van organizando, se van acomodando, se van ubicando en algunos lugares, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, puede tener un perro que también es de peluche, ¿no? Un perro, ¿no? Así que le han comprado y él va a diferenciar, ¿no? Este perro de peluche no camina, ¿no? No tiene vida, en todo caso, este perro, ¿no? Esta mascota que es un perro que tengo en casa sí tiene vida, tiene, él va a diferenciar. Entonces, en su cerebro se va a acomodar entonces, de forma general, un gran esquema, ¿no? Que tiene eh, de repente seres animados y seres inanimados, ¿no? Entonces, en forma general, quizá no con esos términos, pero ya tiene esa idea. Entonces, un día, quizá él no tiene mascota, no tiene perro, pero su vecino, su amigo sí tiene, ¿no? Entonces, un día dice, papá, yo quiero que tú me compres un perro. Es lo típico que piden a veces los niños. Quiero que me compres un perro, ¿no? Hijito, que no te voy a comprar un perro, la casa es pequeña, va a ensuciar, ¿quién lo voy a ver pasear, ¿no? Ya, entonces, y tu papá, tanto que tú le exiges, un día dice, ya, te voy a comprar un perro. Entonces va, ¿no? Y trae un perro de peluche, y te lo entrega, hasta el perro, ¿no? Claro, y tú vas a rechazar, ¿no? Vas a decir, no, pero ese perro no camina, ¿no? Yo quiero que juegue conmigo, ¿no? Porque tú ya diferencias, ¿no? Entre lo que es un perro animado y un perro de peluche, un perro, ¿no? Que es un ser inanimado. Entonces, ese conocimiento ha tenido que ser asimilado, ¿no? Ha tenido que ser incorporado. Tú no has nacido con ese conocimiento. Entonces, a eso se refiere Piaget con la asimilación y la acomodación, ¿ya? Vamos a ver entonces, hace esa metáfora, ¿no? Así como cuando comemos, ingerimos alimentos que son procesados internamente, igual ocurre con la información. Esa imagen del perro animado y perro no animado, ser vivo y ser inerte, se va incorporando, ¿no? A nuestros conocimientos, se va organizando internamente la información en nuestro cerebro, en nuestra conciencia, ¿no? Algo así, ¿ya? Esa es un poco la idea. Dice, estas dos tendencias acompañan a las personas a lo largo de todo su desarrollo. Por eso se llaman funciones invariantes, ¿no? O sea, tanto la asimilación, la acomodación, la adaptación y la organización son permanentes, ¿no? En todo momento usted va a seguir teniendo ese proceso de asimilación, acomodación, organización. Es permanente. Dice acá, la inteligencia es un instrumento de adaptación que demuestran diversos seres vivos al desempeñarse frente a las exigencias de su entorno, ¿verdad? Entonces, el ser humano se adapta haciendo uso de su inteligencia. El desarrollo es una progresiva marcha hacia el equilibrio, pasar de un estado de equilibrio menor a otro estado de equilibrio superior. Bien. Entonces, acá también Piaget hace la analogía con las necesidades, ¿no? Si yo tengo sed en este momento, hay un desequilibrio en mi organismo. ¿Qué hago para equilibrar? Beber agua, ¿no? Y ese líquido que he bebido me va a mantener en equilibrio durante un tiempo, ¿no? Y luego voy a entrar nuevamente a estados de desequilibrio. Entonces, igual ocurre con la inteligencia, ¿no? Cuando tenemos un conocimiento, estamos en equilibrio, estamos conformes, pero después nos genera algunas dudas, ¿no? Genera en nosotros el desequilibrio y la curiosidad para poder descubrir más cosas, ¿no? Por ejemplo, un bebé, no un bebé, sino un pequeño ya de 3 años o 2 años y medio más o menos,
cuando están bañándolo en una tina, de repente, él agarra la jabonera y lo pone sobre el agua y flota de repente la jabonera, ¿no? O un juguetito, ¿no? Un patito de hule que le han comprado, lo coloca. Y quizá también le han comprado un jabón que tiene alguna forma y él agarra el jabón y también lo pone sobre el agua y ahora se hunde, ¿no? Entonces, eso le genera angustia, desequilibrio, ¿no? Él agarra, saca el jabón nuevamente y lo vuelve a poner, ¿no? Y nuevamente se hunde, ¿no? Y esa acción lo va a repetir varias veces, ¿no? Hasta que ya se da cuenta que hay objetos que pueden flotar y objetos que no flotan, ¿verdad? Eh, Cuenta la anécdota ahí, ¿no? Un niño puede agarrar incluso el reloj de su papá y lo pone en la tina o en una tina de agua para ver si flota, ¿no? Y él va descubriendo entonces que hay cosas que flotan y cosas que no flotan. Pero eso no lo descubrió porque alguien se lo dijo, ¿no? Sino por efecto de esa angustia, ¿no? Ese desequilibrio, esa inquietud, esa curiosidad que le provocó al haber dejado una pelota, un muñequito de hule, un juguete, y haber dejado cosas que no podían flotar, ¿no? Entonces, ese desequilibrio nos impulsa a buscar justamente el equilibrio, ¿no? A una explicación, se puede decir, con cierto nivel de certeza, ¿no? Que pueda tener, ¿no? Por eso hay una edad en la cual los niños comienzan a preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No? No sé si ustedes tienen alguna vez un hermanito que les pregunte así, ¿no? ¿Por qué hay nubes? Bueno, es que hay una condensación del agua, los vapores. ¿Por qué? ¿No? Y te preguntan, ¿no? Ah, porque las nubes existen ahí. ¿Por qué? Y como que hay una inquietud, ¿no? Porque él está en desequilibrio y como ya descubrió la palabra mágica ¿por qué? Comienza ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? A veces no tiene respuestas que darle, ¿no? Pero él sigue, pero y a veces ni siquiera entiende lo que le explica, ¿no? Pero el por qué te sigue preguntando, ¿no? Entonces acá, en forma general, en esta diapositiva, vamos a resumir las ideas principales. La inteligencia para Piaget es un mecanismo de adaptación biológica. Según Piaget, la inteligencia es la continuación de la biología. Así como utilizamos mecanismos para adaptarnos biológicamente, de la misma manera utilizamos mecanismos para adaptarnos con nuestra inteligencia, ¿no? Con nuestros conocimientos, ¿ya? Y esas funciones las llamó funciones invariantes, ¿no? La adaptación y la organización. La inteligencia, por lo tanto, va a tener etapas en las cuales se va a ir desarrollando esas formas de conocer el mundo, ¿ya? ¿Y qué es lo que impulsa a ese desarrollo de la inteligencia, a esa forma de percibir el mundo? Es impulsado justamente por el desequilibrio, y los nuevos conocimientos son una búsqueda de equilibración, de equilibrio, ¿ya? A eso se refiere esta primera diapositiva. Entonces, si vemos acá, vean, hay dos funciones, ¿no? Que es la adaptación y la organización. Te había indicado que la adaptación es la parte externa, ¿no? Externa, en las cuales el sujeto interactúa con los objetos. La asimilación es que incorpora la información, y la acomodación la organiza o la reorganiza. Y la organización justamente tiene que ver con con la asimilación, con la adaptación, ¿no? Con el proceso de acomodación. Entonces vamos a ver que esta organización es la parte interna. Vemos acá, ¿no? El mecanismo de adaptación. La asimilación viene a ser el proceso por el cual incorporamos información a nuestra estructura mental. Y la acomodación consiste en reorganizar o reestructurar la información que habíamos captado, ¿ya? El ejemplo que te puse del perro se podía ver acá, ¿no? El pequeño, cuando ve un perro, es el único animal que conoce, ha logrado asimilar sus características. Perro, ¿no? Pelo en todo su cuerpo, dos orejas, ¿no? Nariz negra, ¿no? Entonces, incorporó esas cualidades de perro a su conciencia y tiene un esquema de lo que es un perro, ¿no?
Pero él como tiene todavía un conocimiento muy cuadrúpedo, lo va a llamar perro, ¿no? Cuando ve un caballo, mamá mira un perro, ¿no? Cuando ve un burro, mamá mira un perro. Entonces está él este, incorporando información al esquema de perro, lo está haciendo crecer como si fuera un globo, ¿no? Está aumentando en tamaño, en volumen. Entonces, simbólicamente, la asimilación podríamos entenderla así. Metafóricamente, la asimilación es como inflar un globo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si inflamos un globo y seguimos echándole aire? Claro, lo que va a pasar es que ese globo se va a romper, ¿no? Porque su capacidad es limitada. Igual, los esquemas tienen una capacidad limitada, ¿no? No pueden tener mucha información. Claro, si el pequeño ha incorporado en el esquema de perro que tiene el esquema perro, ha puesto al caballo, a la vaca, al burro, ¿no? A la jirafa, a todo animal cuadrúpedo peludo que ha visto en su vida, va a llegar un momento en el cual se da cuenta pues que el caballo es utilizado como un animal de carga, ¿no? O sea, puede llevar a un jinete, puede llevar personas, o puede, ¿no? También transportar algún coche, algún vehículo, una carreta. Pero en el caso del perro, no es un animal de carga, ¿no? O sea, no podría algo o alguien subirse, ¿no? Encima del perro y usarlo como un caballo, ¿no? No tendría esa misma función. Además, el caballo relincha, el perro ladra, ¿no? O sea, comienza a diferenciar, ¿no? Ya cuando él diferenció ahora lo que son perros, lo que son caballos, porque quizás es la primera diferenciación que puede hacer, él ya tiene dos esquemas, ¿no? Entonces, cuando ya forma dos esquemas, ese esquema general del perro ahora se ha dividido en dos, eso ya es un acto de acomodación. Cuando este esquema general que tenía se reestructura, se modifica por efecto de las contradicciones, por efecto del desequilibrio que ocurre dentro del sujeto, ¿no? Entonces acá la asimilación es que entra información en el esquema mental y la acomodación es cuando esa información es contradictoria, se reorganiza. Y ahora el esquema de perro se ha dividido en esquema de perro y de caballo. Tiene ahora dos esquemas, ¿no? Pero como él es un niño inquieto y un día ve a un burro, dice, y él ya no es perro, pero es un caballo, un caballo gordo, dice, ¿no? Podría tener esa idea, ¿no? Un caballo pequeño y gordo, ¿no? Al ver un burro, el niño lo asimila bajo la estructura de caballo, ¿no? O sea, lo mismo que ocurrió con el esquema de perro, ahora está ocurriendo con el esquema de caballo, ¿no? Igual, ¿no? Al esquema de caballo va a meter ahora al burro. Si ve una cebra, que dirá, mamá, mira un caballo con pijama, dice, no, un caballo con rayas, ¿no? O sea, incorpora el esquema de eh, digamos, la información de lo que es una cebra lo incorpora al esquema de caballo. Él ya comienza a utilizar el esquema de caballo de forma muy genérica. Con el tiempo, posiblemente, con el tiempo, con la observación y con la información que recibe, se va a dar cuenta pues que el burro no es tan ágil como el caballo, ¿no? El burro, digamos, no es tan eh, amigable o tan un animal tan flexible, ¿no? Como el caballo, ¿no? Y además el caballo, ¿no? Tiene un sonido especial, relincha, ¿no? El burro rebuzna, se dice, ¿no? Entonces, al escuchar el burro, el caballo, al verlo, observarlo, se va a ir dando cuenta, pues, de que son diferentes, ¿no? Y la mamá también le aplica, ¿no? Un conocimiento nuevo, dice, no, ese es un burro, ¿no? El niño entra en contradicción, él no va a creer, va a buscar información, va, ¿no? Y va a entrar en un estado de desequilibrio, ¿no? En algún momento se genera el desequilibrio al enfrentar las nuevas estructuras mentales con las anteriores, al enfrentarlas, ¿no? Al contradecirse, ¿no? Esos dos conocimientos. Entonces, después ya de un tiempo, ¿no? No es algo inmediato, no es que la mamá le diga, no, ese es un burro, ¿no? No es eso lo suficiente, ¿no? Sino va a tener que pasar algún tiempo en el cual él ya reconoce y diferencia el burro del caballo, ¿no?
lo que hace necesario modificar la estructura mental preexistente, ¿no? Y generar una nueva. Entonces, en ese caso ya se ha diferenciado, ¿no? Ahora él tiene tres esquemas generales: esquema de perro, esquema de caballo y esquema de burro, ¿no? Y después va a tener el esquema de cebra, ¿no? Y va a tener diferentes esquemas ya bien organizados. Entonces, por eso, mira, se dice que la asimilación es la incorporación de nueva información a los esquemas mentales, sin modificarlos, ¿no? Tal como están. La asimilación hace que una experiencia sea percibida bajo la luz de una estructura mental organizada con anterioridad, ¿no? Entonces, es un esquema muy amplio, muy general, donde va a llenarse de información. La acomodación es la modificación o reorganización de los esquemas mentales preexistentes como respuesta a las demandas del medio. Es complementaria a la asimilación, ¿no? Son como dos mecanismos constantes, permanentes, ¿no? Entonces, ese va a ser un proceso permanente, constante de todos nosotros, que vamos a estar en asimilación y acomodación permanente, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver acá que estos mecanismos de adaptación son funciones invariantes, funciones que no van a cambiar. Este pequeño, ya cuando tenga 10 años, 12 años, 15 años, ya sea un joven, ¿no? Un adulto, siempre va a tener el mecanismo de la asimilación y la acomodación. Son funciones que no van a variar, ¿ya? Eso es muy importante. Sin embargo, lo que sí va a variar, las funciones variantes, son los esquemas mentales y las etapas o estadios del desarrollo. Entonces, Piaget empieza a investigar el pensamiento infantil con sus hijas, ¿no? Él tenía dos, tres hijas, más o menos. Con ellas comienza él a observar y también a eh, estudiar cómo las niñas comienzan a percibir el mundo, ¿no? Y hace anotaciones en un diario que es muy conocido, ¿no? En la psicología. Un diario donde él observa los mecanismos por los cuales va cambiando el comportamiento de la niña, ¿no? De sus hijas. Entonces, el esquema mental podemos representarlos no como una estructura biológica, ¿no? O sea, no es que tenemos un espacio en el cerebro, hay unas neuronas que forman un esquema mental, ¿no? No se puede encontrar, ¿no? Con una tomografía, con una resonancia magnética, no se puede ver los esquemas mentales del pensamiento, no se puede ver con procedimientos médicos. Por lo tanto, el pensamiento o los esquemas mentales o lo que ocurre en nuestra mente existe, tiene existencia, porque tú en este momento tú piensas, tienes palabras con las cuales piensas, ¿no? Sin embargo, no tiene una estructura biológica donde se encuentre alojado como tal esa información, ¿no? El pensamiento es una estructura subjetiva, ¿no? Que resulta justamente de la interacción del sujeto con el medio, ¿no? Con lo que le rodea. Algo similar ocurre con el esquema mental, ¿no? Es una estructura subjetiva, interna, que todos tenemos, esquemas mentales. Usted tiene un esquema mental, por ejemplo, que es una tijera, ¿no? Que es un perro, que es un instrumento musical. O sea, usted tiene algo así como concepto. El esquema mental se puede digamos, ejemplificar como los conceptos que tenemos, ¿ya? Pero esos conceptos no nacen con nosotros, se van desarrollando. Entonces, los esquemas mentales que el pequeño va formando al principio son esquemas mentales muy básicos, ¿no? Muy básicos. Uno de los primeros esquemas mentales de Piaget es que el pequeño comienza a darse cuenta que hay objetos que él puede llevarse a la boca, ¿no? Y chuparlos de repente y conocer pues que hay objetos que tienen diferentes cualidades en ese acto de chupar objetos, ¿no? Entonces se va formando esquemas mentales a través de la boquita, a través de la lengua, a través de los labios.
Por eso es habitual que un pequeño al año, a los 8 meses, ya cuando puede agarrar cosas, ¿no? O antes incluso, ¿no? 6 meses, cuando ya puede agarrar cosas, lo primero que hace es agarrar la sonaja y llevársela a la boca, ¿no? Todo lo que llega a sus manos se lo lleva a la boca, porque es una forma de conocer. Ya cuando tiene 6 meses, 8 meses, de repente también, ¿no? Agarra un celular, agarra y pues, comienza a llevárselo a la boca. Es una forma como estos pequeños tienen de conocer, ¿no? Y van formando esquemas mentales, ¿no? Bien. El esquema mental dice son modos de organizar la información sobre el mundo que gobiernan la forma en que los niños piensan o se conducen en una situación particular. Los esquemas van a ir haciéndose más complejos conforme el desarrollo suceda. Ejemplo, los reflejos son acciones instintivas ante estímulos específicos por medio de las sensaciones. Los reflejos son las primeras estructuras del esquema mental, ¿no? Si usted ve un pequeño, por ejemplo, cuando le coloca un objeto en su mano, él cierra la mano y tiene un reflejo de prensión, se dice, ¿no? Cuando coloca un objeto en su boca, él comienza a chupar ese objeto y tiene un reflejo de succión. Ambos reflejos han nacido con el pequeño. Pero lo que dice Piaget es que sobre la base de esos reflejos, estos pequeños van a ir desarrollando conductas adaptativas, ¿no? Por ejemplo, ya van a diferenciar el pezón materno de una mamila, ¿no? De un biberón o de un chupón. Y ahora no solamente van a agarrar las cosas que llegan a sus manos, sino ahora de manera voluntaria, intencional, ellos van a abrir y cerrar la mano para poder coger objetos. O sea, eso que era un reflejo innato se comienza a transformar en una acción voluntaria para poder conocer. Entonces, mediante esa acción voluntaria, él va a ir formando esquemas mentales. Un primer esquema mental es justamente reconocer objetos a través del tacto, ¿no? A través de la audición, ¿no? Entonces, por eso se habla de un primer esquema mental sensorio-motriz, ¿no? El que él tenga capacidad para poder, digamos, reconocer objetos a través del tacto, ¿no? El llevarse objetos a la boca, ¿no? Con la lengua, con el sonido, ¿no? Con la audición. Pero, ¿hasta qué edad un pequeño se lleva objetos a la boca para poder reconocerlos? Cuando ya tiene 3 años, ya no lo hace, ¿no? Cuando tiene 5 años, ya no lo hace. Entonces, llega un momento en el cual esos esquemas para poder conocer el mundo van a cambiar. Ya no utiliza la misma función de llevarse las cosas a la boca para conocerlas, sino ahora quizá tiene otras, formas, ¿no? Preguntar por qué, para qué sirve, ¿no? Ya cuando tú tienes 10, 12, 15 años, esos esquemas van cambiando, ¿no? Radicalmente. Entonces, para Piaget, él estableció 4 esquemas fundamentales, generales, con los cuales se desarrolla justamente el pensamiento o la inteligencia. Esas 4 formas las ubicó en estadios o etapas del desarrollo. Entonces, son periodos del desarrollo intelectual definidos funcionalmente por la característica con cierta complejidad, por caracterizarse por cierta complejidad, ¿no? Los estadios se caracterizan por determinados esquemas y grados de maduración, ¿ya? Entonces, por ejemplo, desde que nace hasta que tiene 2 años, el pequeño conoce las cosas a través del olor, de probar con el gusto, de escuchar, ¿no? Básicamente. Pero de 2 años en adelante ya comienza a usar el lenguaje, ¿no? Comienza a preguntar, comienza a hablar, o sea, cambió la forma de percibir el mundo. Ahora utiliza el lenguaje, ¿no? Mm, ya cuando eres un niño, de repente ya tienes algunos conocimientos que te permiten, ¿no? Clasificar las cosas y conocerlas mejor, ¿no? Experimentalmente, ¿no? Y así no, va a ir evolucionando en etapas nuestro pensamiento. Ejemplo, durante las primeros meses de vida, las conductas reflejas son las características más claras, ¿no? En el estadio sensorio-motor es la primera etapa que presenta las estructuras reflejas del neonato, ¿no? O sea, a partir de estructuras reflejas
se va a conocer la etapa sensorio-motriz, ¿no? Que vamos a verlo por acá. Entonces, de forma esquemática podemos decir, ¿no? Que la epistemología genética propone el estudio del desarrollo, ¿no? De la inteligencia, ¿no? Como un mecanismo de adaptación o ajuste, ¿no? Ese desarrollo de la inteligencia se va a producir por mecanismos de equilibración, de la búsqueda de y la equilibración. Las funciones invariantes hace referencia justamente a la adaptación, que decíamos es la asimilación y la acomodación de información en los esquemas mentales, y la organización es la parte interna, ¿no? Es la tendencia para combinar dos o más procesos físicos o psicológicos independientes en un sistema que funcione sin problemas, algo interno. Las funciones variantes, decíamos, son los esquemas mentales, ¿no? Esquemas mentales que pueden ser esquemas conductuales, ¿no? Por ejemplo, si te digo a ti cómo usar una tijera, tú sabes cómo colocar la tijera en tus manos y cómo mentalmente tú tienes la idea de cómo utilizarla, ¿no? Simbólicos, ¿no? Te digo, ¿no? Cómo se saca una raíz cuadrada o qué es una raíz cuadrada, ¿no? Tú puedes dar una respuesta utilizando palabras, ¿no? ¿Qué caracteriza a los mamíferos? ¿Qué caracteriza a los vertebrados? También das una referencia con palabras. Lógicos, concretos, cuando hace referencia a objetos directos que se pueden inferir de manera directa, ¿no? Las matemáticas, cuando empezamos a sumar con los dedos o con chapitas o con canicas, ¿no? O con semillas, es una lógica concreta. Sumamos, pero con objetos que podemos ver, tocar, palpar, ¿no? Pero después ya en la este, secundaria o a fines ya de la primaria, utilizamos la abstracción, ¿no? O sea, ya utilizamos las ecuaciones, ¿no? 2x igual a 10, ¿cuánto vale x, no? Eso no te lo responde fácilmente, pues, un niño, ¿no? Tiene que ser ya un niño que tenga 11, 12 años, que ya es más abstracto, ¿no? Te da la idea de esa pequeña ecuación, ¿no? Y así, ¿no? El pensamiento abstracto. Entonces, los estadios o etapas van a caracterizarse por estas formas, ¿no? El sensorio motriz es esquemas conductuales, sensoriales y motrices. En el preoperatorio son esquemas eh, ilógicos, prelógicos, ¿no? Que utiliza la imaginación para explicar el mundo. Por esa razón a veces los niños dicen, el sol está triste, el sol está alegre, ¿no? La silla me golpeó, ¿no? La mesa me golpeó. O sea, le da vida a cosas inanimadas, ¿no? Operatorio concreto, entonces el pequeño piensa, suma, o en todo caso, piensa matemáticamente, pero con objetos concretos, ¿no? Suma con los dedos, ¿no? Operatorio formal, ya cuando tiene la capacidad para poder sumar de manera abstracta, ¿no? La abstracción, básicamente, ¿no? Las ecuaciones, ¿no? Se desarrollan. Bien, eso vendría a ser en todo caso el esquema general. Entonces vamos a ver ahora las características de la etapa sensorio-motora, ¿no? Sí, vamos a hacer una pequeña pausa acá, a ver si ustedes tienen alguna pregunta, alguna asimilación, la acomodación. Y acá a través de las diferentes etapas del desarrollo de la persona, desde que nace, se van a ir produciendo diferentes formas de conocer el mundo. Una de las formas de conocer el mundo es los esquemas sensorio-motrices, ¿ya? Que consiste en que el pequeño va a utilizar el movimiento de sus manos para poder coger objetos, poder llevárselos a la boca, poder olerlos, poder manipularlos, ¿no? Entonces, para Piaget, esta es la primera etapa, ¿no? Que ocurre pues desde que nace, ¿no? Desde que nace hasta los 2 años aproximadamente, ¿ya? Acá nos dice, es la etapa que transcurre entre el nacimiento y la adquisición de la comunicación lingüística, o sea, aproximadamente a los 2 años, ¿no? Donde ya comienza a hablar. El niño conocerá y representará al mundo por medio de sus sensaciones y movimientos, ¿no?
Por eso se habla de esquema sensorio-motriz. Estos niños, cuando han nacido, pues han venido al mundo con reflejos. Un reflejo es un comportamiento biológico, es un vestigio, se podría decir, de nuestro comportamiento animal, se podría eh, ejemplificar así, ¿no? Y muchos de ellos son fundamentales para la supervivencia, ¿no? Sobre todo el reflejo de succión. O sea, cuando nace el bebé y la mamá le da de lactar, ese acto automático que él tiene de succionar el pezón materno o todo lo que llega a su boca, es algo que nadie le enseñó. Nadie le enseñó a succionar el pezón materno. Nació con ese mecanismo. Pero esa ejercitación de ese mecanismo de succionar el pezón materno va a provocar de que ahora se aplique a diferentes circunstancias. Ya no va a ser algo automático, sino va a ser algo intencional a veces del pequeño. A veces él está jugando, ¿no? Jugando, digamos así, en esos términos, con sus manos, y de pronto su mano llegó a su boca y él comienza a chupar su mano, ¿no? O sea, aquello que era algo automático ahora es voluntario, ¿no? Y después de unos días vas a observar que este pequeño, de manera intencional, lleva la mano a su boca y comienza a chuparse la mano, ¿no? Es automático. Eh, Esto es algo que él ha ido adquiriendo, ha ido aprendiendo, ¿ya? Eso sería. Por eso se habla de, Piaget hace referencia a que el pequeño viene al mundo con esos reflejos primarios. Un reflejo primario, por ejemplo, es el reflejo de Moro. Cuando se le genera un desequilibrio al pequeño, cuando lo estamos cargando, él suele la tendencia a arquear el tórax un poco y a extender los brazos, algo así como querer agarrarse para no caerse, ¿no? No es que se agarre y al final no se caiga, sino es un reflejo automático, ¿no? Eso es algo natural. El reflejo de búsqueda, ¿no? Cuando colocan o estimulan su mejilla, él comienza a orientar su cabecita hacia ese objeto, ¿no? Como buscándolo con la boca, ¿verdad? Es un reflejo. Por eso la mamá a veces coloca el pezón en su mejilla y el pequeño gira, ¿no? Y cuando la mamá coloca el pezón en su boca, él comienza a succionarlo. Es un reflejo automático, ¿no? Automático. También el reflejo de prensión palmar, ¿no? Cuando colocamos un objeto, nuestra mano, nuestro dedo, cualquier objeto en su mano, él cierra la mano con fuerza. Es tan fuerte ese reflejo que si lo colocamos en una varilla, que el pequeño agarra ¿no? Con cada mano la varilla, uno puede levantar la varilla y el pequeño queda colgado, ¿no? O sea, tiene tanta fuerza que soporta su peso con ese reflejo, ¿no? El reflejo de Babinski, cuando estimulan, por ejemplo, con un dedo, puede ser haciéndole una estimulación a lo largo del pie, tiende a abrir los dedos como si fuera un abanico, ¿no? Abre los dedos. ¿Ya? Reflejo de incurvación del tronco, ¿no? Cuando los ponen de esta manera, soportando el peso en su abdomen más o menos, él va a encorvar, ¿no? El tronco, ¿no? Incurvación del tronco. Reflejo de la marcha, ¿no? Si a este recién nacido lo ponemos descalzo sobre una plataforma, como a la cama o una mesa, él va a comenzar a dar algo así como pasos, ¿no? No es que él esté caminando, ¿ah? No es que él camine, ¿no? No es que lo soltamos y comienza a caminar, sino él, al sentir la estimulación de su pie sobre la plataforma, él va a comenzar a dar así como pequeños pasos, ¿no? Eh, el reflejo tónico del cuello también, ¿no? Cuando, ¿no? Lo echamos, ¿no? Sobre un lugar determinado, va a tener esa posición más o menos del esgrimista, se le dice, ¿no? Voltea el cuello y estira un brazo, ¿no? El otro lo corta. Es toda una posición mira, interesante. Bien,
Entonces, los reflejos primarios o primitivos que le interesó a Piaget básicamente fue el reflejo de succión y el reflejo de prevención. Para Piaget, ese reflejo, que es algo innato, automático, se va a ir transformando para convertirse en algo voluntario, en algo intencional. Ya, esa es la idea. Pues si este pequeño antes, cuando le colocaba un objeto en su mano, él cerraba la mano automáticamente, ahora él va a comenzar a ejercitar, dice, ¿no? Van a ver que el pequeño ahora comienza a abrir y cerrar la mano, abrir y cerrar la mano. Es un ejercicio que él hace, ¿no? ¿No? De tal manera que ahora cuando cualquier objeto llega a su mano, él va a cerrar la mano y va a llevárselo a la boca de repente, ¿no? Suelta ese objeto y nuevamente agarra otro objeto y lo lleva a la boca. O sea, va a comenzar a ejercer esa acción de manera voluntaria. Según Piaget, él lo interpreta que ese reflejo que era automático se ha transformado en una acción voluntaria. Esa es la interpretación que hace Piaget, ¿no? Dice él. Igual ocurre con la succión, ¿no? Antes solamente automáticamente succionaba cuando recibía un objeto en su boca, ahora ya no va a succionar cualquier objeto, ¿no? Y ahí ocurre digamos, la incertidumbre de la mamá, ¿no? Que dice, cuando nació, la mamá le daba la leche materna, pero a veces se le acababa la leche o a veces dejaba la leche en un biberón, ¿no? Para que le den, el pequeño succionaba el biberón, pero dice, llega un tiempo en el cual ya no quiere succionar el biberón, ¿no? Solamente quiere succionar el pezón materno, ¿no? Cuando la mamá le pone la leche en el biberón y le da, el pequeño lo rechaza, ¿no? Ya no quiere, ya, ¿no? Ya se lo bota con la lengua, ¿no? Le ponen el pezón, ahí sí succiona. Entonces, ese pequeño ya comenzó a reconocer y a diferenciar, ¿no? Lo que es el pezón materno de lo que viene a ser, digamos, de cualquier otro objeto, ¿sí? Y ya cuando de manera voluntaria él se lleva la mano a la boca o se lleva cualquier objeto a la boca, es ya un dominio, ¿no? Del reflejo de prevención y de succión. Según Piaget, eso está textualmente en un libro, dice, el primer esquema, el primer gran esquema que se forma el pequeño es de objetos que puedan tener la cualidad de ser chupados, ¿no? O conocidos a través del contacto con su boca y objetos que no pueden ser chupados, ¿no? Por ejemplo, el jabón, ¿no? Quizá le pareció curioso el jabón, lo agarró y lo comenzó a chupar y eso ya no lo va a chupar, ¿no? Ya lo va a descartar, lo va a descartar. Ese objeto no debe ser chupado, ¿no? El jabón. Y así, muchas cosas que de repente el pequeño comienza a llevarse a la boca y le van a causar desagrado, ¿no? Incomodidad, irritación y esas lo va a descartar. Le colocas un limón ahí, ¿no? Por curiosidad, ¿no? El pequeño lo agarra, lo lleva a la boca y le es agrio, ácido, lo suelta, ¿no? Otro día le colocas el limón, él lo agarra, lo mira y ya no lo chupa. Entonces, comienza a diferenciar, ¿no? Objetos que pueden ser chupados y objetos que no deben ser chupados porque le irrita, le provoca mal sabor, ¿no? O le incomoda, ¿no? El biberón, ¿no? La tetina o la mamila, ¿no? No es, eso no debe ser chupado, no le gusta, ¿no? La leche del biberón. Quiere tomar la leche del pezón materno. Es el problema a veces con los padres cuando quieren alimentar, ¿no? A su bebé con biberón, ¿no? Algunos, ¿no? Bien. Entonces acá nos dice, los reflejos primitivos son acciones automáticas que podrán estar presentes incluso antes de nacer, o sea, siendo fetos, y se extenderán algunos meses, incluso años, ¿no? Algunos se pueden extender años. Son estereotipadas y no son controlables, ¿no? Con decir que son estereotipadas y no controlables, quiere decir que se desarrolla de manera automática y no hay ninguna forma de poder ejercer un control voluntario sobre reflejos. Es como poner el reflejo pilar, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Ese reflejo permanente durante toda la vida. Entonces, si acercamos una linternita a tus ojos, tus pupilas se van a contraer. Alejamos la luz, la pupila se dilata. Esa dilatación y contracción pupilar es algo automático, no controlable, ¿no? Yo no quiero dilatar, no quiero contraer mi pupila, no, eso es automático. Cuando hace calor, ¿no? Hace calor, digamos, o también hay reflejos automáticos del organismo, ¿no? Que es transpirar, ¿no? Eso no se puede controlar, ¿no? Son automatismos. Algo similar vienen a ser los reflejos primitivos y algunos de ellos sí desaparecen, ¿no?
El de Babinski, el de Moro, el de búsqueda, el de succión, de presión, desaparece. ¿Ya? El de marcha también, ¿no? Tónico, son reflejos que van a desaparecer. Bien. Suelen desencadenarse frente a estímulos específicos. Claro, efectivamente, ya cada reflejo tendrá su estimulación, ¿no? En la planta del pie, ¿no? En la mejilla, en la boca, en la mano, ¿no? Ante ese estímulo aparece el reflejo. La presencia de sensaciones es necesaria para generar la respuesta refleja, ¿no? Claro, eh, tiene que haber información sensorial que llega al organismo para que este organismo reaccione, ¿no? De manera refleja. Eso viene a ser, ¿ya? Bien, acá estos reflejos que eran automatismos, sobre todo el reflejo de succión y de prensión, comienza a ejercitarse, ¿no? De manera azarosa, de manera, digamos, accidental, se podría decir, hasta que se comienzan a formar los hábitos. Los hábitos vienen a ser comportamientos automáticos que ocurren frente a determinados estímulos, ¿no? Frente a determinadas circunstancias. Entonces acá dice etapa sensorio-motriz, decíamos, es la primera etapa que vamos a ver en esta clase, ocurre desde que nace hasta que tiene 2 años, ¿no? Y acá dice la aparición de los primeros hábitos, ¿no? Empiezan a formarse entre los 2 y 5 meses. La formación de los primeros hábitos facilitarán que se vayan desarrollando otros, ¿no? El hábito es una acción controlable que sucede como consecuencia de una acción refleja que ha traído una consecuencia agradable o satisfactoria. O sea, el hábito tiene su antecedente en un comportamiento reflejo, pero ahora ya no es reflejo, ¿no? Ahora es un comportamiento automático, pero que tiene una intencionalidad, ¿no? Los hábitos darán lugar a las primeras acciones exploratorias e intencionales, las llamadas reacciones circulares primarias. La reacción circular primaria tiene que ver con el propio cuerpo del bebé. Por ejemplo, el hecho de que él se lleve la mano a la boca, algunos también hasta agarran su pie y se lo llevan a la boca, ¿no? O sea, esa acción en las cuales está involucrado su movimiento, su sensación y la satisfacción de algunas necesidades, ¿no? Acá nos dice, las relaciones circulares primarias involucran conductas exploratorias del niño, del infante sería, hacia su propio cuerpo. Surgen al azar, es decir, sin ninguna intención previa, pero se mantienen intencionalmente. ¿Cuál es la característica fundamental de la reacción circular primaria? Es su repetición. ¿Y por qué se repite? Porque le gusta. Es habitual que las madres, cuando ven a su bebé que está chupándose la mano, dicen, no, que no se chupe la mano, que sus dientes le van a salir chuequitos, dice la abuelita, ¿no? Sácale la mano. La mamá le saca la mano de la boca, lo entretiene con algo al pequeño, y cuando la mamá no se da cuenta, nuevamente la mano vuelve a la boca del pequeño, ¿no? La mamá retira la mano de la boca del pequeño, ¿no? Nuevamente distraen al pequeño y al cabo de un rato va a repetir. O sea, él repite, por eso se habla de reacción circular, porque repite lo repite porque le causa placer, le gusta, le causa curiosidad, ¿no? Eso es, ¿no? Reacciones circulares primarias tienen que ver con el propio cuerpo, ¿sí? Podría ser también que el pequeño experimente una sensación con el pie, ¿no? Con el pie al explorar de repente la baranda, ¿no? O el soporte de la cuna, ¿verdad? Y a veces el pie descalzo, ¿no? Que la cuna es fría y, ¿no? Saca, ¿no? El pie y lo pone en la orilla. Hijito, te va a pasar frío, dice la mamá, ¿no? Lo abriga, ¿no? Al pequeño. Y nuevamente el pequeño saca el pie y lo coloca en la baranda, ¿no? Hijito, ten cuidado, y lo vuelve a hacer, ¿no? El pequeño lo vuelve a hacer. No es que sea terco, no es que no le haga caso a la mamá, no, el pequeño repite aquello que le causa curiosidad, interés, gusto, placer, ¿ya? Eso es. Bien, en el estado sensorio motriz también se va a dar la coordinación
oculomotriz, ¿no? Eh, o sea, lo motriz tiene que ver con el, ¿no? En general, y esto en la dirección de su visión, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tengamos una sonaja, la hagamos sonar y lo coloquemos lejos del alcance del pequeño, el pequeño va a querer agarrarlo, ¿no? Y si lo agarra es porque tiene esa coordinación entre sus ojos y sus movimientos de la mano, ¿ya? Entonces, que surgen a partir del cuarto mes, se apoyan en las reacciones circulares secundarias, ¿no? Con las reacciones circulares secundarias, el bebé repite conductas que tuvieron resultados interesantes, involucra a la participación de alguien más o de un objeto externo, que ya no sea su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, puede ser la sonaja, la sonaja. Entonces, o puede ser este especie de mini gimnasio que tienen los pequeños, en los cuales él comienza a mover sus manos o sus pies y comienza a provocar un ruido, ¿no? Un ruido, un sonido, una melodía. A veces los pequeños mueven una cuerda o mueven un juguete y se mueven todos los juguetes. Entonces, lo que observaba Piaget era que este pequeño pateaba la cuna y los juguetes que estaban colgados se movían, ¿no? Y se observaba que el pequeño esperaba que deje de moverse y nuevamente comenzaba a patear la cuna, ¿no? Y nuevamente comenzaban a moverse los objetos. Entonces, sería una reacción circular secundaria. Ya estaría involucrando su cuerpo, pero participando con otras personas o con otros objetos que no es su cuerpo, ¿no? A eso se refiere. Piaget comenta esto, está en su diario, ¿no? Que él escribió sobre su hija. Su hija, ¿no? Estaba recostada, ¿no? Piaget fue a verla y como todo padre cariñoso comienza a hacerle cosquillas a su hijita, se comienza a reír. La hija le gusta, ¿no? Esa sensación que tiene. Ya cuando Piaget llega, ¿no? Nuevamente, ¿no? La ve a la pequeña nuevamente dice que agarra la mano de Piaget y lo coloca en su abdomen, ¿no? O sea, y Piaget entendía justamente de que la pequeña quería que le haga nuevamente cosquillas, ¿no? Entonces, ahí se da la reacción circular secundaria, ¿no? Hay otra persona, hay otro objeto que no es su propio cuerpo, pero para estimular, ¿no? Una reacción que ya tenía, ¿no? Que es algo agradable, ¿no? Sería hacerle cosquillas, ¿verdad? Mm, Entonces ahí sería esa reacción circular secundaria, ¿no? Se va ajustando sus movimientos al objeto, poco a poco va adquiriendo la noción de causalidad, ¿no? La noción de causa-efecto, ¿verdad? Hay una etapa en la cual los pequeños, por ejemplo, comienzan a soltar objetos de su cuna, ¿no? Tienen una cunita, tienen sus juguetes, agarran un juguetito y lo miran por la rendija de la cuna y lo sueltan, ¿no? Y se comienzan a observar cómo rebota el objeto. Agarra otro objeto y lo suelta nuevamente y comienza a observar. Mm, Y a veces tú que estás cerca dices, no, pobre hermanito, se le ha caído su juguete, ¿no? Se le ha caído, dice, ¿no? Y vas, lo recoges y se lo pones en la cuna nuevamente, ¿no? Y él nuevamente agarra el juguete y lo suelta, ¿no? Agarra otro juguete y lo suelta y te mira, ¿no? Tú vas, lo recoges y se da una reacción circular secundaria, ¿no? Hay objetos, hay personas que participan y le gusta a él repetir eso, ¿no? Y lo repite varias veces. Y de pronto se va a dar cuenta de esa noción, que hay una causa que es el juguete en el piso y una consecuencia, el adulto o el joven viene a ayudarlo, ¿no? Comienza a establecer esa noción de que hay una causa, una consecuencia. Mm, ¿Alguna vez los pequeños comienzan a querer tocar el timbre, ¿no? De la puerta de la casa, y él toca el timbre de la puerta y suena, ¿no? Y como que causa efecto, ¿no? Causa efecto. Pero basta que le hagas hacer una sola vez al pequeño que toque el timbre y te va a comenzar todos los días a querer que lo lleves a que toque el timbre. Y cada vez que sacas al hermanito y llegas a la casa, él va a querer tocar el timbre, ¿no?
y toca una sola vez, él comienza a tocar como si fuese, pues, ¿no? Un juego, ¿no? Un juguete, va, comienza a tocar, ¿no? Ya, hermano, una vez nada más él sigue tocando, ¿no? Porque se da eso, ¿no? La reacción circular secundaria, que tiene que ver con la participación de una persona, otras personas y un objeto que él va a repetir porque le causa curiosidad, ¿verdad? Eso va a ocurrir, ¿no? Y cada vez que llegues de la casa a la casa, él va a querer tocar. Y se pelea, si tiene otro marido, no, yo quiero tocar, tú, yo toco", y siguen tocando, ¿no? Esa es la reacción circular secundaria, ¿no? Pequeño, ¿no? Ellos hacen su pataleta. Ya, en el estado sensorio motriz se hace evidente la permanencia del objeto, este, cuando él descubre que los objetos están escondidos, él puede descubrirlo buscándolos, ¿no? Puede descubrirlos desplazándose. Por ejemplo, si él jugaba con una pelota y la pelota se le caía debajo de un mueble, él de repente cuando comienza a gatear y se desliza debajo del mueble encuentra la pelota, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Aquello que había desaparecido ahora lo encuentra, ¿no? Entonces, se da cuenta que los objetos no desaparecen, porque antes de que ocurra esta noción de permanencia del objeto, el pequeño, los objetos que salían de su campo visual desaparecían. No sé si ustedes han hecho cuando su hermanito tenía de repente 8 meses, ¿no? Por ahí agarraban un juguetito, un caramelito, algo que le gustaba, se lo mostraban, él quería agarrarlo y luego ustedes lo cerraban con sus manos, lo escondían en sus manos, ¿no? Y él ya no lo buscaba, él comenzaba a mirar la mano, comenzaba a mirar la cuna, el piso, ¿no? Pero va a llegar un momento en el cual tú le muestras un caramelo, lo escondes en tus manos y él va a agarrar tu mano y va a comenzar a abrir los dedos, ¿no? Como si fuera la cáscara de un plátano, ¿no? Y lo vas a abrir y va a descubrir que estaba escondido ahí. Cuando ya comienza a desarrollar eso más o menos a los 8 meses, ya comienza a descubrir que los objetos están escondidos, a los 9 meses, 10 meses ya descubre eso, este, se empieza a desarrollar la noción de permanencia del objeto. Antes incluso, no sé si ustedes han visto que la mamá no podía salir del campo visual del pequeño, ¿no? Porque cuando la mamá salía del campo visual del pequeño comenzaba a llorar, ¿no? Porque creía que la mamá había desaparecido, ¿no? La mamá tenía que estar constantemente, hijito, acá estoy, ¿no? Incluso había señoras que entraban al baño y su hijito estaba en la puerta, ¿no? Mamá tenía que estar hablando, ¿no? Para que le escuche. Porque el pequeño no asumía que la mamá desaparecía, ¿no? Estaba gateando por el pequeño esperando, ¿no? Pero cuando él se da cuenta que las personas se pueden esconder, ¿no? Y pueden luego aparecer, ¿no? Este, los juguetes se pueden caer debajo del mueble y estar ahí escondidos y te llaman, juguete, te señalan, ¿no? Que lo saques porque sabe que está escondido. Es porque él ya progresivamente se va desarrollando esta permanencia del objeto. Pero a veces es motivo también para engañar al pequeño, ¿no? No sé cuántas veces el pequeño, la mamá quiere salir, ¿no? Quiere salir, el pequeño ya sabe que la mamá puede entrar en el baño. Hijito, voy a entrar al baño, ¿ya? Quédate acá, ¿no? Y la mamá entra al baño, el hermano, la hermana, alguien cómplice, ¿no? Distrae al pequeño y la mamá sale, ¿no? del baño, ¿no? Sigilosamente cierra la puerta y se va, ¿no? Sale al mercado, ¿no? Lo que sea. Y el pequeño cuando busca a la mamá, y mamá, mamá, está en el baño, le dice, ¿no? Él asume que si la mamá entró al baño, ahí debe estar, ¿no? Toda la hora, toda la media hora, todo el tiempo. Él a veces no se da cuenta que las personas pueden salir, ¿no? O los objetos pueden salir de ese lugar, ¿no? Tal manera que a veces cuando están jugando con un gatito, el gatito se metió debajo del mueble y el gatito, claro, el gatito es hábil, se mete debajo del mueble y sale por otro lugar y se va, ¿no? Y tú le preguntas: "¿Y dónde está el gato?". Le dices, señala ahí debajo del mueble, ¿no? Pese a que ha visto el gato que está en otro lugar, ¿no? ¿Y el gato dónde está? Te señala debajo del mueble, ¿no? O sea, tiene la noción de permanencia del objeto, pero no se da cuenta que los objetos pueden desplazarse debajo de los muebles, ¿no? Las personas pueden entrar al baño y pueden salir del baño. Si él
no las ve salir del baño, piensan que siempre va a estar en el baño, ¿no? Y un día abre la puerta y no está la mamá, y él piensa que la mamá está ahí todavía, ¿no? O sea, está confundido en todo caso. Pero cuando se da cuenta de los desplazamientos, es cuando se desarrolla más la permanencia del objeto y eso se logra básicamente al año y medio más o menos, ¿no? Eso es lo típico. Bien, entonces acá dice, ¿no? Se hace evidente la permanencia del objeto en los bebés, ¿no? A partir de los 8 meses, los bebés inician la búsqueda de los objetos que ocultamos. Esta noción aparece poco tiempo antes sin una clara evidencia, ¿no? Comienza a buscar objetos. Piaget plantea que ello evidencia el hecho de que los pequeños llegan a entender que los objetos sigan existiendo aunque ya no se vean, ¿no? Eso es muy importante. Esto se muestra como un claro indicio de la representación mental que va más allá de las sensaciones. Entonces, implicaría aquí algunas nociones como tener memoria, ¿no? Recordar, tener palabras, ¿no? Las palabras que se asocian a los objetos, ¿no? Gato, ¿no? Mamá, ¿no? Pelota. En los siguientes meses, la permanencia del objeto se irá desarrollando aún más y con conductas más complejas, ¿no? Entonces, el desplazamiento de los objetos que están ocultos, ¿no? Yo te voy ilustrando, no te puedo hacer ejemplos así tan visuales porque te lo puedo describir de la siguiente manera, ¿no? Eh, Piaget o cualquier persona decía, ¿no? Tiene un caballito que al pequeño le gusta. Lo coloca en la cama, tapa con una manta al caballo y le preguntan al pequeño, ¿dónde está el caballo? El pequeño señala el bultito que ha quedado ahí, ¿no? Ese bultito que ha quedado. A ver, saca el caballo, el pequeño levanta la mantita y saca el caballo. Estamos al año, ¿no? 8 meses, año, un año, ¿no? Pero ahora colocas nuevamente el caballo, colocas la manta, el pequeño está mirando, está observando, ¿ah? Y tú metes la mano debajo de la manta, agarras al caballo, ¿no? Él está mirando, él no ve el caballo, ve tu mano nomás que está jalando algo y lo guardas en otro lugar. Pero ha quedado todavía esa mantita un poco arrugada donde estaba el caballo, ¿no? Y le preguntamos, a ver, hijito, ¿dónde está el caballo? Él sigue señalando la manta, porque todavía su noción de permanencia del objeto no está totalmente formada. A ver, sé que el caballo levanta la manta y él se queda sorprendido, te mira, mira la cama, mira la manta, mira su mano y no se da cuenta que tú lo has sacado. Pero ya cuando tiene año y medio, año y 8 meses más o menos, año y 6 meses, año y medio más o menos, él ya se da cuenta que tu mano debió haber sacado el juguete, ¿no? Él se da cuenta. O sea, él se da cuenta de los desplazamientos, ¿no? De que un objeto está oculto y se puede desplazar sin que lo vea. De tal manera que cuando ya tiene, digamos, un año y medio, un poquito más, él lanza un balón que se mete, una pequeña pelotita que se mete debajo de un mueble y él ya no lo va a buscar debajo de ese lugar donde desapareció, sino se va a ir detrás del mueble, ¿no? Porque él ya de alguna manera calcula, predice, ¿no? De que ese objeto se sigue desplazando y debe salir por el otro lugar. Esa sería la noción de permanencia del objeto un poco más elaborada, ¿ya? Mm, Acá dice, el niño sabe que el mundo sigue ahí, detrás de la cortina. Empieza a tirar de la manta. Luego él mismo tomará la manta y se ocultará intencionalmente, ¿no? Mm, Incluso a veces en esos pequeños, cuando le decimos escóndete, y él esconde la cabeza nada más, ¿no? Porque él cree que si no ve a los demás, nadie lo ve. Por eso cuando juegan a las escondidas, ¿no? Pequeños que todavía no tienen muy madura esta noción de permanencia del objeto, a ver, escóndete y esconde la cabeza, ¿no? Y todo su cuerpo resalta a la vista, ¿no? Él cree que si él no ve a los demás tampoco lo ven, ¿no? Esta etapa de permanencia del objeto es notorio, ¿no?
cuando los pequeños comienzan a abrir cajones, comienzan a abrir puertas, ¿no? A veces de los armarios, ¿no? De la mamá, ¿no? De las cómodas, ¿no? Comienza a abrir y comienza a buscar cosas, ¿no? Esa sería una característica. En el estadio sensorio motor encontramos a decir, la aparición de las reacciones circulares terciarias. Aparece entre los 12 y 18 meses, ¿no? Los bebés no se limitan a repetir los comportamientos que les trajeron consecuencias agradables, ¿no? Buscan experimentar con nuevas conductas y obtener así resultados variables. Como están empezando a caminar, se dirigen a nuevos objetos, ¿no? Entonces, veamos el ejemplo con el cual iniciamos uno de los ejemplos de las reacciones circulares, ¿no? Habíamos hablado de que el pequeño, cuando tiene una reacción circular primaria, está básicamente trabajando con su cuerpo. Chuparse la mano, se chupa nuevamente la mano y saca la mano, ¿no? O sea, con su cuerpo. Reacción circular secundaria cuando está con objetos o personas o ambas cosas a la vez, ¿no? Entonces, el que tú le digas a tu hermanito, toca el timbre, vas a tocar, pero una sola vez, él lo cargas, toca el timbre una vez y va a seguir tocando, 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 ¿no? Ya ya no toques, una vez nada más se toca y lo pones en el piso y comienza a llorar, ¿no? Porque él quiere seguir repitiendo esa acción. Pero ¿cómo sería esa acción de tocar el botón del timbre como una reacción circular terciaria? Cuando él comienza a aplicar ese conocimiento a diferentes cosas que parezcan botones. Por ejemplo, él comienza un día a machucar los botones de un televisor, ¿no? Y un día lo enciende. Y descubre que ese botón del televisor ya no va a sonar como el timbre de la puerta, pero sí va a encender el televisor, ¿verdad? Un día va a ver el interruptor ahí y va a llevar una silla, se va a subir y lo va a presionar, ¿no? Y va a encenderse o apagarse la luz. Él descubre en todo caso que no todos los interruptores hacen sonar un timbre, sino algunos apagan y encienden la luz, ¿no? Y así, ¿no? Quizás tú estás en una computadora y el pequeño comienza a machucar los botones y te puede hasta apagar la computadora, ¿no? O te reinicia la computadora. Porque él está experimentando ese mecanismo que era al inicio solamente con el timbre de la casa, ahora a diferentes situaciones, ¿verdad? A cualquier botón que vea, él va a comenzar a presionarlo, ¿no? A ver si suena, a ver si se enciende la luz, ¿no? Cualquier interruptor. Eh, bien, entonces, acá se pone el ejemplo del pequeño que está comiendo. Está comiendo, ¿no? De repente lanza los fideos, ¿no? Ya experimenta, ¿no? Con sus sensaciones, ¿no? A diferentes momentos, ¿no? Situaciones. Aunque le agrade el sabor de la pasta, el infante empezará a tener conductas variables frente a ella para evaluar los resultados, ¿no? Entonces, comienza a desarrollar conductas diferenciadas, ¿no? Unas de otras, ¿no? Eso viene a ser. El otro concepto es el concepto de inteligencia práctica o sensorio motriz. Lo que descubre Piaget con sus hijas es que ellas comienzan a resolver algunos pequeños problemas, ¿no? Por ejemplo, lo documenta así Piaget, ¿no? Dice que en una caja de madera parecida a una caja de fósforos, ¿no? Grande, había colocado un juguete que era no era un juguete, era una pulsera muy bonita de su esposa, con la cual le gustaba jugar a la pequeña, ¿no? Como le gustaba mucho a la pequeña ese juguetito, Piaget lo metió en una caja, tipo una caja de fósforo, ¿no? De madera grande, ¿eh? No era una caja de fósforo parecido, ¿no? Que tenía ese cajoncito que puede deslizarse, ¿no? Entonces, lo que había hecho Piaget es dejar semiabierta este cajoncito, de tal manera que fácilmente no podía salir el, la pulsera. Para sacar la pulsera había que deslizar más
el cajoncito para poder sacarlo. Pero esa pequeña no sabía ese mecanismo, ¿no? ¿No? Entonces tenía año y medio, ya cerca de 2 años, ¿no? Entonces lo que hace la pequeña, lo primero que hace, dice Piaget, es voltear la caja, ¿no? Golpear la caja y no sale, ¿no? Lo otro que hace es querer meter la mano en el cajoncito, en la rendija que quedaba y tampoco su mano entraba. Y agarraba de alguna manera la pulsera, no salía la pulsera, ¿no? Y lo que observa Piaget, él lo ve así, ¿no? De que la pequeña comienza a abrir y cerrar la boca, a abrir y cerrar la boca. De tal manera que, según Piaget, lo que estaba haciendo la pequeña era algo así como imitar ese movimiento de abrir y cerrar la boca para abrir el cajón. Entonces, abre la boca bien grande y abre el cajón, dice, ¿no? Jala y logra su objetivo de agarrar la pulsera. Entonces, ese mecanismo, según Piaget, de abrir y cerrar la boca, le había servido como una pauta para poder abrir el cajoncito. A eso se refería con la inteligencia práctica, ¿no? O sea, utiliza esquemas motrices para resolver problemas. Eso era un problema Piaget, ¿no? Y lo logró resolver utilizando, según Piaget, el mecanismo de abrir y cerrar la boca. Igual observaba Piaget que también cuando la pequeña quería abrir una puerta, abría, cerraba la boca y abría la puerta, ¿no? Eso observó Piaget. Otro dato que también había colocado, otra experiencia, ¿no? Había colocado era que la pequeña quería alcanzar un juguete que estaba encima de la cama y no podía, ¿no? Al querer treparse a la cama, se agarró del edredón, claro, y su peso era de tal manera que el edredón cedió un poco y se deslizó hacia ella, ¿no? Y la pequeña se fue dando cuenta de lo siguiente, ¿no? Que ya no era necesario subirse a la cama para obtener el juguete, sino era ahora seguir jalando el edredón. Siguió jalando el edredón y se fue dando cuenta que a medida que jalaba el edredón, el juguete se acercaba. Entonces que ya jaló con mucha determinación y obtuvo el juguete. Entonces lo que dice Piaget es lo siguiente, ese mecanismo no lo observó en nadie. Esa pequeña no observó a nadie jalar un edredón para obtener objetos. Ella lo descubrió por su propia cuenta. Eso sería resolver un problema, sería uso de su inteligencia, pero hacia un problema práctico, no cotidiano, ¿no? A eso se refiere con esta inteligencia práctica o sensorio-motriz, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Capacidad para resolver problemas sin el uso del lenguaje ni el pensamiento, solamente con acciones, ¿no? Así motoras, ¿no? Esquemas motrices. El infante usa como mecanismos en la solución de problemas la manipulación de objetos y las percepciones inmediatas. Sus movimientos se organizan en esquemas de acción. Esta capacidad se hace más evidente a partir del año y medio, ¿verdad? Acá dice, un bebé es capaz de encontrar la música desde un dispositivo electrónico. ¿Cómo lo logra, no? De repente por ensayo y error, ¿no? Puede ser, pero ya tiene algunas nociones, ¿no? Mm, Puedes también utilizar algún objeto para alcanzar otro, ¿no? Si hay un paquete de galletas, ¿no? Y él no alcanza de repente y puede ser, empuja una silla, ¿no? Se sube en la silla y lo alcanza, ¿no? No hay silla, ¿no? Se cayó el escoba, entonces agarra la escoba y con la escoba comienza a jalar el paquete, ¿no? O sea, esas cositas que él va descubriendo para alcanzar una meta, un objetivo, nadie le suele enseñar. Él lo descubre por su propia cuenta, ¿no? A eso se refiere. Bien, lo que también encontró Piaget es que en este periodo sensorio motriz se va a dar justamente la imitación directa, ¿no? Imitan objetos o personas o situaciones que ven directamente, ¿no? De repente acá vemos como el papá cruza las manos o pone los dedos juntos y el bebé también trata de hacer lo mismo, ¿no? Además se cepilla los dientes, la pequeña hace lo mismo. O sea, ellos suelen imitar cuando
el objeto, en todo caso la persona a la cual imitan esté presente, ¿no? Puede ser también de la televisión, ¿no? Comienzan a bailar y él también comienza a moverse, ¿no? Igual, ¿no? Acabó la secuencia de ese programa de televisión, deja de bailar, ¿no? No ocurre así. Entonces acá dice, ¿no? Solo imitan si están viendo la acción, ¿no? Durante la etapa sensorio-motriz, los infantes son capaces de imitar acciones que están observando de los demás, ¿no? Es decir, su imitación se limita a ser directa a la acción, al modelo. Al llegar al segundo año, serán capaces de imitar acciones que hayan visto anteriormente, lo que será señal de que han iniciado el segundo estadio del desarrollo cognitivo, ¿no? Acá dice, a lo largo del primer estadio, la imitación se limita a ser directa, es decir, limitada al mismo momento en que el modelo está realizando la acción. Entonces, una característica importante es la imitación directa. Lo que va a caracterizar en todo caso a toda esta etapa sensorio-motriz es que el pequeño tiene acciones que él puede realizar de manera motriz, sensorial, tiene un lenguaje muy limitado, ¿no? Se podría decir entonces de que su lenguaje no está contribuyendo con su inteligencia, ¿no? Básicamente él utiliza acciones motrices, ¿no? Mover las manos, mover los pies, ¿no? En general, ¿no? Eso ocurre. Bien, vamos a ver ahora las preguntas. Vamos a pasar. Bien, vamos a hacer unos minutos pequeños, 3 minutos, para que también revisen sus preguntas y vean ahí las de la teoría de Piaget con sus respectivas características, ¿no? Entonces, recuerdan ustedes que la palabra esquema hace referencia a una estructura mental, ¿no? Tanto puede ser un esquema, puede ser motriz, ¿no? Por ejemplo, cómo utilizar una tijera, puede ser un esquema, un concepto, por ejemplo, el concepto triángulo es un esquema, puede ser un esquema también, una estructura que tiene que ver pues con la combinación de ambas acciones, ¿no? Tanto motrices como conceptuales, ¿no? Simbólicas como las palabras, ¿no? Las fórmulas. Entonces acá la frase uno estaría más vinculado con conjunto de patrones que organiza la conducta y la forma de conocer la realidad, ¿no? En un periodo de tiempo, ¿no? Estadio es una etapa, ¿no? Una etapa que caracteriza a la persona, ¿no? Sería conjunto de patrones, claro. Pensamientos o representaciones que ayudan a resolver problemas concretos, asimilación, captación de información. Claro, entonces acá sería, ¿no? La asimilación tiene que ver con el mecanismo de incorporar información al esquema mental, ¿no? El estadio son un conjunto de características que identifican a una etapa, ¿no? A una etapa. Y el esquema, la forma de cómo organizamos o representamos la realidad, ¿no? Entonces sería la uno sería la B, ¿no? La B. La 2 estadio sería el conjunto de patrones, ¿no? Que organizan la conducta. Sería la A, ¿no? Uno b 2a y 3c, ¿no? 3c. Asimilación sería captación y expresión, ¿no? Vamos a ver acá. Así debe ser la B, ¿no? Bueno, sí, dámosle de ustedes, ¿no? B, ¿no? Bien. Entonces, la fundamentación. La teoría de Piaget consideraba que el desarrollo cognitivo, conocimiento, inteligencia, pensamiento, era producto de los esfuerzos de los niños para entender y actuar sobre el mundo.
con relación a los conceptos piagetanos. El esquema es la unidad básica de la conducta inteligente. Son estructuras mentales que organizan las experiencias pasadas y proporcionan una manera de comprender y actuar sobre experiencias futuras. El estadio es un periodo de desarrollo intelectual conformado por un conjunto de cualidades homogéneas en las formas de pensar y actuar, ¿no? O sea, la palabra acá patrones, ¿no? Patrones hace referencia a eso, ¿no? Un patrón es un molde, ¿no? Un molde. Por ejemplo, las personas que hacen ropa tienen un patrón, un molde, ¿no? Para talla S, para talla M y para talla L, ¿no? O XL. O sea, son patrones ya para poder adaptarlos a una persona. Si viene una persona de 1,80 m, ¿no? A- toman el patrón de tamaño grande, L, ¿no? Le hacen las medidas todo y ajustan ese patrón que tienen el básico a las medidas de la persona. Pero si viene una persona pequeña, un adolescente, un jovencito, ¿no? Que todavía no ha desarrollado mucho, tiene pues, 12, 13 años, ¿no? El delgadito, ¿no? Bajito todavía, utilizan el patrón S, ¿no? Entonces, igual ocurre con el pensamiento según Pie, ¿no? El patrón de pensamiento de un pequeño de 1 año es totalmente distinto al patrón de pensamiento de un niño de 5 años, por ejemplo, ¿no? Y es totalmente distinto al patrón de pensamiento de un niño de 10 años. Entonces, cada edad va a corresponder con un patrón, una forma general de cómo se desarrolla, ¿no? El pensamiento. Sería eso el estadio, ¿no? El estadio. Y la asimilación es incorporar información al esquema mental, ¿no? Apropiación, ¿no? Apropiación. Pues acá dice captación y apropiación de la información, ¿no? Incorporación de nueva información a los esquemas ya existentes, ¿no? Es utilizar la información existente para aplicar sobre la realidad. Por eso la clave es la B, ¿no? En consecuencia, la clave es la B, ¿no? Ya, incluso lo habían marcado ustedes correctamente, ¿no? La B. La pregunta 2 no dice ahí, ¿no? Danielito es un niño que estudia y aprende a pintar con acuarelas. De lo mencionado, determine la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. El niño se encuentra asimilando técnicas de pintura. Aprender implica la ausencia de la acomodación. Sus esquemas mentales amplían su contenido. Entonces, Danielito es un niño que estudia y aprende a pintar con acuarelas, ¿no? Claro, de alguna manera estaría asimilando algunas técnicas, ¿no? De todas maneras, ¿no? Puede ser. Y la primera implica ausencia de la acomodación. Tiene que haber acomodación de todas maneras, ¿no? Porque tiene que ir reestructurando cada cosa que él está aplicando, ¿no? Sus esquemas mentales amplían su contenido, sí, ¿no? De todas maneras, los esquemas mentales que él tenía de repente de los colores, ¿no? Del uso de los pinceles, ¿no? Porque a veces uno piensa que para pintar se usa un solo pincel, cuando hay diferentes tipos, modelos, ¿no? Diferentes tipos de técnicas de pintura, de repente también, ¿no? Eh, entonces, eso va a ir incorporando entonces, por lo tanto, acá la fundamentación, ¿no? Para Piaget, aprender es un proceso de construcción cognitiva, conocimiento. Para ello se utiliza la asimilación, aplicar la información que se posee a nuevas situaciones, ¿no? Y la acomodación, modificar el esquema existente para incorporar información nueva, ¿no? Son dos mecanismos. Uno incorpora la información y el otro modifica, reestructura, ¿no? Con relación a los enunciados, ¿no? La afirmación una, el niño se encuentra asimilando técnicas de pintura, es correcto, ¿no? El niño está incorporando esas técnicas a su forma habitual que él tenía de pintar, ¿no? Antes pintaba con colores, con crayolas, ahora está empezando a pintar con témperas, ¿no? Con pinceles, ¿no? Realmente. La afirmación 2 es incorrecta, ¿no? El aprender implica
necesariamente la asimilación y la acomodación, ¿no? Ambos, ¿no? Ambos. La 2 es incorrecto, dice, se mencionó que al aprender están inmersos las dos funciones, ¿no? Invariantes, asimilación y acomodación. Cuando uno aprende cualquier noción de cualquier técnica, lo que teníamos antes como un esquema, como una idea, se va a ir modificando, ¿no? Se va a ir reestructurando. Por lo tanto, eh, sí se implicaría la acomodación. La afirmación 3, sus esquemas mentales amplían su contenido, ¿no? Es correcto, ¿no? Porque al aprender se incorpora, modifica información de los esquemas, lo cual amplía los contenidos, los conceptos, las ideas que él tenía, ¿no? Es correcto. Por lo tanto, la clave es la D, ¿no? La D, ¿no? Ahí se había marcado la D, ¿no? Claro, la D. Muy bien. Bueno, si no han tomado alguna imagen, ahí lo dejo un ratito. La pregunta 3, ¿no? Luego de que Renato, a través de los experimentos, aprendiera que todo metal se dilata con el calor, recién puede explicarse por qué su ventana no la podía abrir cuando el sol era muy intenso. Este caso sería un ejemplo de, claro, mm, cuando hacemos una explicación modificando la idea que teníamos antes, ¿no? La idea errónea que a veces podíamos tener, sería una acomodación, ¿no? Hay una modificación de la idea inicial. Esa modificación da como consecuencia un cambio, ¿no? En esa idea, en ese concepto que teníamos. Suele ocurrir, ¿no? Que en días muy soleados la puerta, ¿no? Que quizá es muy, la ventana, las puertas metálicas se dilaten con el calor y sea un poco más difícil abrirlas, cueste un poco más, ¿no? Que cuando hace frío, ¿no? Entonces, él antes pensaba que la puerta estaba mal hecha o que de repente le faltaba aceite, ¿no? Sin embargo, después de esa clase en la cual se encuentra, ¿no? De que el calor dilata los cuerpos, ¿no? Metálicos, en esa medida sería una acomodación, ¿no? Como han planteado ustedes ahí, acomodación, ¿no? En este caso, la fundamentación dice, ¿no? Es un caso de acomodación, lo cual significa cambiar la forma de entender o pensar sobre una situación, hecho, etcétera, ¿no? Según el caso, Renato en primera instancia no entendía por qué la ventana no podía abrirse. Quizá tenía cualquier otra explicación, ¿no? Sin embargo, a raíz de que obtuvo información, asimilación sobre la dilatación de los metales con el cambio, con el calor, cambió la idea, se produjo la acomodación, ¿no? Cambió la idea que tenía, es decir, entendió que no podía abrirse la ventana por el calor intenso generado por el sol. Y este sol intenso, ese calor había dilatado justamente ese metal, ¿no? Propone un caso de la dilatación de los rieles, por ejemplo, ¿no? Eh, Acá vemos también, ¿no? Tratando de abrir una ventana, ¿no? Incluso podría explicar el funcionamiento de los termómetros, ¿no? Sí, ahora paso a lo dos, ¿ya? De los termómetros, el termómetro es como una especie de manguerilla, ¿no? Una manguerita de vidrio sellada que tiene mercurio, ¿no? Que es un metal, ¿no? Entonces, antes quizá no entendía el funcionamiento, el mecanismo del termómetro, pero ahora se da cuenta que el termómetro en su interior tiene un metal líquido que es el mercurio, que al someterse a algunas temperaturas del cuerpo va a dilatarse, ¿no? Y al dilatarse va a marcar la temperatura, ¿no? Claro, entonces eso es un invento muy ingenioso, ¿no? El termómetro. Ya antes, ¿tienes calentura? Bueno, había que creer en ese concepto, ¿no? Pero a veces algunas personas se siente que está caliente su frente o su cuerpo, le ponen el termómetro y está en temperatura normal, sino que puede ser que esté un poco agitado, ¿no? Pero su temperatura no ha variado, ¿no? No tiene una infección en todo caso.
Me voy a poner la 2, su compañero. Entonces, la clave sería la B, ¿no? Acomodación. La 2, a ver si toman nota ahí, la imagen. Ya, la 2 era la D. Y la 3, la B, no la B. Bien. Vamos a poner la pregunta 4. Dice, Abelardo es un infante de 7 meses que cuando su madre desplaza la sonaja, él la sigue con la mirada y extiende su mano para alcanzarla. Se podría afirmar que el niño ha logrado eh, la imitación diferida, los reflejos innatos, el egocentrismo cognitivo, la coordinación ojo-mano, ¿verdad? Mm, claro, sería un reflejo innato si es que dijera lo siguiente, ¿no? La mamá coloca la sonaja en la palma de la mano del pequeño y el pequeño cierra la mano, ¿no? Ese sería un reflejo innato. Incluso estando dormido, ¿no? El pequeño está dormido y la mamá coloca un objeto en su mano y cierra la mano. Otro dato que te dan acá es la edad del pequeño. Tiene 7 meses y prácticamente el reflejo de prevención y succión aparece en las primeras semanas, desaparece en las primeras semanas, ¿no? El pequeño a los 15 días ya está diferenciando de repente el pezón materno de otros objetos, ¿no? Ya está, digamos, incluso a los pequeños a veces le abrimos la mano y encontramos una pelucita, ¿no? Porque el pequeño ha estado jugando con su mano, agarrando diferentes objetos y se formó esa pelucita en su mano. Entonces acá más estaría vinculado con la coordinación ojo-mano, ¿no? Porque él ve la sonaja, desplaza su mirada en ese movimiento que hace la mamá y extiende la mano en esa dirección, ¿no? O sea, como que hay una coordinación entre sus ojos, sus manos y el objeto externo que está mirando. Entonces sería coordinación ojo-mano más, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Nos muestran un caso de coordinación visual, motor, óculo, ojo, motor, mano, presente en el estadio sensorio-motriz. Es una habilidad intelectual que aparece a partir del cuarto mes y medio, hasta los 8 o 9 meses. Le permite al infante realizar simultáneamente actividades en las que puede utilizar sus ojos y las manos. Los ojos fijan un objetivo y son las manos las que ejecutan una tarea concreta. Comienza a manipular objetos jalando y tocando, asimismo sonidos y ruidos. De ahí que vuelve a realizar dichos comportamientos explorando y descubriendo un mundo lleno de novedades para él, ¿no? Sería la D, ¿no? Coordinación ojo-mano. La pregunta 5 es una pregunta de examen de admisión, ¿no? 2017. Un niño de 2 años de edad juega con una pelota en la sala de su casa. De pronto, sin que él se percate, su madre esconde el juguete, por lo que el niño mira a todos lados buscándolo. La reacción del niño ante la falta de su juguete es explicada por Piaget con la evidencia de un caso de... Claro, hablábamos de ahí que cuando el pequeño descubre objetos que estaban escondidos, ya desarrolló la permanencia del objeto, ¿no? El darse cuenta de que un objeto existe a pesar de que no lo ve. Entonces la clave sería la C, ¿no? Permanencia del objeto. Entonces la fundamentación, ¿no? En este caso se muestra cómo el niño se pone a buscar la pelota escondida por su madre, pese a que no ve la pelota, lo cual indica que ya posee un recuerdo de la pelota. Este es un fenómeno intelectual denominado permanencia del objeto. Permanencia del objeto, esta característica suele aparecer a finales del octavo mes, inicia su aparición, ¿no? Es la noción o creencia de que una figura u objeto percibido corresponde a algo que sigue existiendo aun cuando no se ve dicho objeto. En consecuencia, la clave es la C. Bien, en esta pregunta me parece, si recuerdo bien, es acá en el examen, en San Marcos habían puesto un niño de 12 años, ¿ya? Lo cual generó confusión porque siempre vemos estas características en la etapa de la infancia. Sin embargo, eso es válido, ¿no? Porque ustedes que ya tienen 16
15, 16, 17 años, y tienen todavía esta permanencia del objeto, ¿no? Saben que si esconden un objeto, ustedes lo pueden buscar en ese lugar. O sea, mm, si ponen 12 años, 8 años, ¿no? Si ponen 15 años, uno diría, no, ya no es permanencia el objeto porque ya no es infante y ya no está en la etapa sensorio-motriz, ¿o no? No, pero también, ¿no? Eso, no, eso quiere decir que los logros que uno va alcanzando, como la permanencia del objeto, permanecen a pesar de que ya superamos la etapa sensorio-motriz, ¿ya? Eso quiere decir. O sea, si te ponen más edad, eh, es válido, ¿eh? Bien, voy a pasar las preguntas desde el principio. Algunos me plantean que no han podido copiar algunas preguntas y yo lo voy a configurar para que sea sin animación y de esta manera pase de manera rápida, ¿eh?